Bien, buenos días. En esta mañana, hermana Carmen, vamos a darle desarrollo a esta charla para bautismo y vamos a hacer mención de algunas doctrinas importantes, tal vez no a profundidad, pero sí, pues, lo fundamental, básico y esencial que un candidato a bautismo debe de conocer. ¿Verdad? En primer lugar, vamos a orar al Señor para que Dios nos pueda dar la iluminación y la sabiduría necesaria para abordar todos estos temas. Entonces, vamos a orar. Padre, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Dios, por tu fidelidad, porque tú conoces todas las cosas y nos permites, Señor, hacer todas las cosas según tu voluntad. Ponemos en tus manos este pequeño estudio, ponemos en tus manos esta charla, Señor, en donde vamos a darle abordamiento o abordaje a las diferentes doctrinas que debe conocer una persona que se va a bautizar para servirte y para poder, Señor mi Dios, estar en plena comunión contigo. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por todo. Amén y amén. Bueno, la primera doctrina que vamos a ver se llama el arrepentimiento. Esta es la primera doctrina que todo candidato a bautismo debe conocer. El arrepentimiento tanto es una condición como un acto. Es el estado de sentir el pesar según Dios por los pecados que se hayan cometido y el acto de apartarse y dejar de pecar. Porque el pesar que es según Dios obra el arrepentimiento para salvación, de que nunca se arrepiente, mas el pesar del mundo obra la muerte, según 2 Corintios 7:10, versión moderna. También dice, leed Marcos 1:15, Lucas 13:3, Hechos 3:19, el arrepentimiento es un requisito antes de la justificación. Según Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, en todo lo que se dice del Nuevo Testamento y de la Biblia, en sí, el arrepentimiento es un requisito fundamental para que nosotros podamos alcanzar el perdón de los pecados y la justificación. Em, Cuando nos arrepentimos, pues reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos quebrantado la ley de Dios y que necesitamos acercarnos al Señor para encontrar perdón de parte de Él y poder así entrar en comunión con Él, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento es ese sentimiento, ese sentir, ese deseo que únicamente lo produce el Espíritu Santo de Dios en el corazón de las personas, ¿verdad? A través de su palabra, el Espíritu Santo toca el corazón de la persona y lo confronta con la palabra. Entonces el hombre reconoce que le ha fallado a Dios y por lo tanto se arrepiente, ¿verdad? Entonces, eso podemos decir, ¿verdad? Que es uno de los puntos doctrinales de nuestra iglesia, Obreros de Cristo, que es necesario el arrepentimiento para que pueda dar paso al perdón de los pecados. Una persona puede ser parte de la iglesia, puede entrar a una iglesia, puede bautizarse y fingir un arrepentimiento, fingir una reconciliación, fingir una conversión, ¿verdad? O sea, eso
Eso es común verlo también. Se puede ver todo eso, pero el problema está de que un corazón arrepentido rinde frutos y un corazón no arrepentido no rinde frutos. O sea, nunca se convirtió. Por lo tanto, por eso la Biblia dice arrepentíos y convertíos. O sea, arrepiéntase, deténgase en su estilo de vida que lleva, párese, deténgase qué es aquello malo que está haciendo, qué es aquello malo que lo va a llevar a la desgracia, a la muerte, al juicio final, qué es aquello que está cometiendo en su vida. Entonces, todas estas cosas, todo esto, por eso Dios
Bien, entonces vamos a la otra doctrina. La santificación es la segunda obra definida de la gracia, efectuada instantáneamente en el corazón regenerado por medio del Espíritu Santo. La primera es el nuevo nacimiento, perdón, la justificación. Luego está la santificación. Dice que siendo que en la regeneración las transgresiones actuales son perdonadas, en la santificación la naturaleza adámica o el pecado innato es extirpado, o sea, el pecado original es extirpado, significa que pierde poder en el proceso de santificación. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, dice el libro de Hebreos 13, 12 al 13. Entonces este es un texto bíblico de respaldo que quiere decir que el Señor padeció por los pecados del pueblo, derramó su sangre y a través de esa sangre inocente y pura, entonces esta obra se vuelve efectiva sobre el poder del pecado. Únicamente a través de una relación con Jesucristo, el pecado del hombre puede perder poder. De lo contrario, es imposible que pueda suceder esto. Entonces la santificación restaura al hombre al mismo estado de santidad que tenía Adán antes de la caída y le da suficiente gracia para que viva una vida de santidad y al mismo tiempo le hace elegible para la promesa del Espíritu Santo. Entonces, santificación, podemos resumirlo, es el proceso por el cual una persona en estrecha comunión con Jesucristo, a través de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo, va cada día avanzando en el proceso de santificación. Se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando cada día de todos los pecados y de todas aquellas cosas que ha venido practicando antes de la conversión a Cristo. Ese es el proceso de santificación. También santificación podemos resumirlo y añadirlo, por supuesto, tenemos la libertad de hacerlo. La santificación también es aquello cuando Dios nos consagra para Él, cuando Dios nos consagra para su servicio, ¿verdad? Si por decirlo así una persona le entregó 20 años a Satanás, cuando se entrega a Jesucristo, el Señor empieza a santificar su vida, empieza a consagrarlo, empieza a limpiarlo para su servicio. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo. Estamos en un proceso de santificación todos los días. Cada día que usted y yo renunciamos a algo es un proceso de santificación. Cada día que le decimos no a una práctica que rompía nuestra comunión con el Señor es proceso de santificación. ¿Por qué? Porque nos queremos consagrar más para Él. Y lo que usted quiere hacer al bautizarse es consagrarse más para el Señor. Renunciar a aquellas cosas mundanas que destruían su relación con Dios. Renunciar a todas esas cosas para consagrarse más al Señor. A eso se le llama santificación. Ahora vamos a ver otra doctrina que se llama la santidad. La santidad es el estado de estar exento del pecado, una condición hecha posible por medio de la experiencia de la santificación. Dios requiere que el hombre viva una vida sin pecado en este mundo, y Él proveyó estos medios por el derramamiento de la sangre de Cristo. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad, de lo que estaba hablando, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente,
seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no solamente, la santidad no solamente es una necesidad individual, más también incumbe a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, el estado de santidad, como ya habíamos leído, el estado de santidad es vivir, en palabras sencillas se lo voy a decir, es vivir apartado del pecado. Es vivir apartado del pecado. Lo que habíamos venido diciendo anteriormente, lo que antes hacíamos que era malo delante de Dios, ya hoy ya no lo hacemos. Y lo importante de esto es prevalecer en la santidad. Prevalecer, no exponerse a aquellas cosas que nos puedan volver a hacer caer. Por ejemplo, si una persona está siendo rescatada del alcohol, por decir así, no puede exponerse a tener amistades que beban delante de él o a frecuentar lugares donde se sirve bebida alcohólica, porque podría ser tentado y podría caer, y su estado de santidad prácticamente terminaría. Entonces, la iglesia y cada creyente debe imperiosamente vivir en santidad, porque este texto bíblico que acabamos de leer aquí, por ejemplo, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, eso es un requisito tremendo. O sea, ni usted, ni yo, ni nadie lo puede mover de allí. Y el que mueva este requisito para ver a Dios, entonces no es de Dios. Hay cosas que Dios establece y hay cosas que nosotros no las podemos ni acomodar ni cambiar. Debemos vivir en santidad. Nuestra vida debe agradar a Dios. Nuestra vida debe exaltar el nombre de Dios. No debemos ser piedra de tropiezo ni vergüenza para Dios ni piedra de tropiezo para el prójimo. Debemos vivir una vida agradable. Aquellos lugares que frecuentábamos antes, que para nosotros eran buenos y agradables, pero que moralmente no van de acorde a nuestra fe, ya no podemos frecuentarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un estado de santidad. Estamos en un estado en donde cada día debemos esforzarnos más en ser más santos, porque todas estas personas que se esfuerzan por esto, entonces reciben de parte de Dios. Ahora vamos a ver la doctrina del bautismo en agua. El bautismo en agua es el acto de ser sumergido en agua en conformidad con el mandato e instrucciones de Cristo. Esta ordenanza no tiene virtud para limpiar pecados. O sea, el bautismo en agua no tiene poder como enseñan los católicos. El bautismo en agua es un símbolo, es una simbología, es algo que hacemos porque el Señor lo mandó, pero que su connotación es más grande, porque es un acto de fe pública a Cristo delante de los hombres. Entonces no puede limpiar los pecados, porque lo que limpia los pecados, ya dijimos, es la sangre de Cristo vertida en la cruz. Entonces es una demanda de buena conciencia delante de Dios. Esto representa la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, y por cuya resurrección se ha recibido la nueva vida. Solamente los que han experimentado el nuevo nacimiento son elegibles para el bautismo en agua. Y como dice la palabra, el bautismo en agua recibe su aprobación divina solo cuando se ejecuta en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa, cuando dijo el Señor en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos tres son los agentes de la salvación. El Padre es el Creador y envió al Hijo.
El Hijo vino a morir, vino a obedecer y murió en la cruz de acuerdo al plan de Dios. Y el Hijo se fue y el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo y el Padre para santificar la iglesia, para darle poder a la iglesia, para decirle no al pecado. Entonces, estos tres, si no están estos tres en el bautismo, debe de repetirse. Debe de repetirse. Si una persona solo fue bautizada en el nombre de Jesús, debe repetirse el bautismo como manda la Escritura. La aprobación divina es cuando está la Trinidad presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el bautismo es cuando una persona es sumergida en el agua, o sea, muere para el mundo, y cuando sale del agua, resucita para Dios y su obra, ¿verdad? O sea, no es que va a olvidar su familia y todo eso y los va a dejar abandonados, no. Simple y sencillamente cuando dice que es sumergido en el agua, muere para el mundo, o sea, muere para todas aquellas prácticas mundanas, deseos carnales y paganos que absorbían su tiempo y controlaban su vida. Ahora ya no, porque en el acto del bautismo muere para ellos. Es una cuestión simbólica, y cuando resucita o cuando sale del agua, que ya fue bautizado, entonces resucita para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Consagrado y decidido a servir y en entrega total al servicio de la obra de Dios. Y por supuesto, una persona que es bautizada viene a formar parte de la iglesia, viene a formar parte de la membresía de la iglesia, y por supuesto recibe privilegios, puede servir en la obra del Señor siempre y cuando tenga un testimonio de acuerdo a la doctrina. Entonces, por supuesto, el bautismo, puedo añadir, el bautismo es por inmersión, o sea, la persona es sumergida en el agua. Ese es el bautismo correcto, no el bautismo por aspersión. El bautismo por aspersión es cuando el agua es rociada en la cabeza de las personas, y no es así. Prácticamente eso no tiene fundamento. Como manda la Biblia y como fue bautizado Cristo, así debe de ser y así bautizamos. Otra doctrina del bautismo del Espíritu Santo: cuando una persona ha sido santificada completamente, entonces es elegible para el bautismo del Espíritu Santo. La promesa es una experiencia definida e instantánea, y que también se le llama bautismo, y siempre es acompañada de la evidencia de hablar en otras lenguas como el Espíritu le impulsa. Bueno, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural maravillosa que no la alcanzan todos, solamente aquellos que deciden buscar esa llenura, ¿verdad? O sea, es un proceso intenso por parte del peticionario, del discípulo, del creyente, un proceso de santificación totalmente extrema, un proceso de búsqueda, de oración, de ayuno, de anhelo y de deseo pasivo, no desesperado, sino pasivo, con paciencia, con responsabilidad, buscar el poder del Espíritu Santo, su bautismo, su llenura, de una forma ordenada, de una forma eh, muy entendida por parte del creyente, no desesperado, no porque le digan, sino porque le nace de su corazón buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando la persona es bautizada, inmediatamente empieza a hablar en otras lenguas, ¿verdad? En otras lenguas que el Espíritu Santo le da. Eso es la señal, es la señal del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura vienen a las personas que viven una vida de santidad y tienen un gran testimonio ante la sociedad. Hablar en otras lenguas, bueno, el hablar en otras lenguas es el resultado de los dones del Espíritu Santo.
Una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo recibe muchos dones, hablan en diversos tipos de lenguas. Y eso pues solamente se da en las personas que buscan esta llenura por parte del Espíritu Santo, pero las lenguas las da el Espíritu Santo. Las lenguas las da el Espíritu Santo. Nadie puede decir yo voy a hablar tantas lenguas, nadie puede decir yo voy a hablar de esta forma. ¿Por qué? Porque no son lenguas humanas, no están en el coeficiente ni en el entendimiento humano. Eso viene del Espíritu. El Espíritu da según su capacidad y su sabiduría. Vamos a ver otra doctrinita por aquí. Bueno, las señales que siguen a los creyentes, los milagros, sanidades y todas estas cosas, son propiamente de aquellas actividades de fe que realizan los creyentes. O sea, el poder, el evangelio no viene solo, el evangelio viene en un combo del poder y la obra de Jesucristo manifestada a través de los creyentes, y que es el Espíritu Santo el que hace todos estos tipos de milagros. Y el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, esto es lo que viene acompañando a la predicación del glorioso evangelio de Cristo, ¿verdad? Donde el Señor sana a los enfermos, liberta a los cautivos, derrama su Santo Espíritu y hace cosas poderosas a las cuales las tinieblas tienen que retroceder. El fruto del Espíritu es otra doctrina. La persona que está llena del Espíritu manifestará el fruto. Según Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es, bueno, está en una versión moderna: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas virtudes no se pueden manifestar por la naturaleza humana. Su origen es divino y deben emanar de un corazón lleno del Espíritu. O sea, estos frutos, eso es lo que Dios busca en nosotros. Dios busca que en nosotros haya amor, que en nosotros haya gozo, que en nosotros haya paz, ¿verdad? Todos estos frutos son importantes, son cosas que deben existir en el creyente. Y como dice la información aquí, esto no es una cuestión que el hombre va a buscar. Es algo que el Espíritu Santo producirá en el corazón de una persona que le busca, en el corazón de una persona que se guarda para él. Esos frutos van a aparecer en la vida del creyente, ¿verdad? En la vida del creyente. Dios no busca que seamos los más entendidos, los más sabios, los más doctos, los más inteligentes. No, Dios busca fruto. Dios busca que en nosotros haya mansedumbre, que haya bondad, que haya fe, que haya benignidad, que haya amor, que haya gozo, que haya paz, ¿verdad? Que haya paciencia. Todas estas cosas son las que busca el Señor en nosotros. Ahora vamos a ver la sanidad divina. Bueno, la sanidad divina es el resultado del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. No solo nos proveyó de la salvación, mas también hizo provisiones para la sanidad de las enfermedades físicas. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, verso 2 y verso 3. La sanidad divina se efectúa por el poder de Dios, sin la ayuda de medicina o de la ciencia médica. La virtud sanadora está disponible para todo el que pueda creer, así como la salvación. Bueno, la sanidad divina es un resultado de un acto de misericordia del Señor. El poder de Dios viene para sanar nuestros cuerpos. Esa es una doctrina que nosotros tenemos que creer firmemente, que Dios sana nuestras dolencias, que Dios es el médico perfecto, que Dios tiene la capacidad de sanar lo que los doctores han desechado como incurable,
Dios lo sana y la Biblia está saturada de registros bíblicos o de sanidades divinas, ¿verdad? Puede ver cualquier tipo de sanidades. Cuando el Señor hizo caminar al cojo, hizo ver al ciego, hizo pues sanar al paralítico, ¿verdad? Y todas esas sanidades maravillosas están por supuesto a beneficio de la iglesia del Señor. La sanidad divina está a beneficio de la iglesia del Señor y también la entregó a los discípulos, ¿verdad? Donde dice en mi nombre, cuando dice pondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Entonces el Señor entregó la sanidad divina, el don de la sanidad a la iglesia y por supuesto la sanidad divina tiene que ver mucho con la fe. El que está enfermo debe tener la fe y el deseo de ser sano. Y el que ora, ¿verdad? El que ora también debe tener la fe para que el enfermo sea sano. Vamos a ver otra doctrina por aquí que es uno de los dos, digamos que podríamos decir, ordenanzas de la iglesia. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Ya dijimos que el bautismo en agua, el río no tiene poder para llevarse los pecados, ya lo dijimos, la Biblia no lo enseña. Quien limpia los pecados y quien los quita es la sangre de Cristo. Y la cena del Señor, los elementos de la cena tampoco tienen poder, simplemente es una simbología, ¿verdad?, de un acto solemne conmemorativo a la muerte de Cristo y su posterior regreso, que representó esta cena, pues su cuerpo sería molido por nuestros pecados y en este caso el vino representaba su sangre que sería derramada. La cena del Señor fue instituida por Cristo y es una ordenanza sagrada y a nosotros se nos ordena que la observemos. La cena consiste de pan sin levadura, la cual representa el cuerpo quebrantado de Cristo en la cruz por nuestros pecados, y el vino, jugo de uva sin alcohol, sin fermentar, representa la sangre de Cristo que fue derramada por nuestra santificación. Esta ordenanza se observa en memoria de Cristo y de su muerte. Solamente los cristianos consagrados e intachables son elegibles a la participación de la cena. Bueno, esto es una cuestión muy delicada, muy delicada. Ya dijimos que el pan y el vino son una simbología y que cuando el creyente participa de estas cosas lo debe de hacer con un acto de solemnidad y de responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque esto está recordando la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, el que participa de la cena debe de estar en plena comunión con Dios. No es, o sea, no debe estar en pecado, ni debe agarrar esto como juego, o como diversión, o como pasatiempo, porque o puede morir o puede ser enjuiciado. Entonces ya el apóstol Pablo en cierta ocasión, bueno, ahí está 1 Corintios 11, 23 al 33, en cierta parte dice de que muchos ya duermen y otros están enfermos por haber comido la cena del Señor indignamente. Primero, moralmente no estaban aptos. Segundo, lo agarraron como juego y tercero, pues como algo de comer. Y eso no es así, porque cuando el Señor dijo, coman este pan que por vosotros es partido, es mi cuerpo, dijo. Haced esto en memoria de mí. Y después dijo, tomen la copa, que esto es el pacto de la gracia en mi sangre, dijo que por vosotros es vertida, es derramada. Entonces no es algo sencillo, no es un juego. Una persona que come indignamente la cena se hace culpable del cuerpo de Cristo. Se hace culpable de lo que pasó con Cristo en la cruz y eso es muy delicado y Dios lo puede llamar a juicio. Por eso es que la cena del Señor no la debe comer cualquiera. Deben de ser los miembros de la iglesia y los que están en plena comunión con Dios.
No solamente porque sea miembro va a pasar, no, tiene que estar en plena comunión con Dios. Y si no está en plena comunión con Dios, ni pase. Bueno, el lavatorio de pies es una ordenanza, esto fue instituido por Jesús la misma noche que tomó la última cena y es una ordenanza nuevo testamentaria y se nos ordena que la observemos, así como la cena del Señor, su observancia fue enseñada por los apóstoles y practicada por la iglesia primitiva. La caridad y las buenas obras no cumplen con esta obligación, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Bueno, esto era una práctica que hacía el esclavo con su amo. El esclavo lavaba los pies de su amo, ¿verdad? Lo secaba y lo volvía a calzar. Entonces esto era una señal de servidumbre, de servicio, de humillación. Ese era un acto muy humilde que lo hacía el esclavo. Entonces Jesús lo hizo para demostrar a los discípulos que Él, siendo el Rey y Señor del universo, ¿verdad? El Señor y el Maestro lo hizo como un acto de servicio, ellos también debían hacerlo, ¿verdad? Es una señal en la cual Dios nos manda a servir. Dios no nos ha puesto para ser servidos, Dios nos manda para servir, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere dar a entender, que el único que se lleva la gloria es Él. Vamos a otra doctrina que se llama pagar los diezmos y las ofrendas. Diezmar es pagar una décima parte de nuestro ingreso a la tesorería de la iglesia. Esto tuvo su principio con Abraham y continuó este plan bajo la ley y también recibió la aprobación de Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejasteis lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. La obligación de diezmar no se cumple cuando se le da el 10% a los pobres o a una buena causa, más cuando se paga la tesorería de la iglesia o se le entrega al pastor, ¿verdad? Eso es así. Ofrendar es diferente y esto es, además de pagar el diezmo, ambas cosas forman el plan financiero de Dios para sostener su trabajo en la tierra. Bueno, el diezmo es la décima parte del salario que recibe el creyente. Eh, si usted quiere recibir la bendición de Dios, si usted quiere ver la bendición de Dios, como lo reza Malaquías 3:10, ¿verdad? A ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Eh, Uno aparta la décima parte de sus ingresos, sea lo que sea, aparta la décima parte, ¿verdad? La guarda y luego la entrega al pastor de la iglesia y allí se cumple prácticamente lo que es amar a Dios, lo que es obedecer a Dios, porque todo va bien con el creyente hasta que Dios le toca su interés, su finanza, pero una décima parte que Dios le pide a los creyentes, que por supuesto no todos pagan los diezmos, no todos quieren hacer esto. Entonces, esas personas que no los pagan nunca verán la bendición de Dios. Nunca verán la bendición de Dios. Pero el que paga sus diezmos con amor, el que dice, bueno, Dios me ha bendecido tanto y es necesario que yo le cumpla a mi Señor por esto. Y en cierto momento el Señor se molestó con Israel y le dijo, ustedes me han robado, ustedes me robaron. ¿Y en qué te hemos robado? Le dijo Israel. Me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios había bendecido mucho a Israel y Israel no le había cumplido a Dios. Entonces usted de repente puede decir, ¿y Dios en qué va a ocupar un diezmo de mí? Realmente Dios es el dueño del oro y de la plata. No es porque lo ocupe, es porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Eso es como aquello del tema de la santidad. Dios lo estableció así y nadie lo puede mover de su puesto. Lo que sí sabemos es que cuando diezmamos,
Dios nos bendice el triple o el doble de lo que le damos al Señor. Así que el que quiere cumplir la ley de Dios y el que quiere ver días buenos, que le sea al Señor fiel en sus diezmos y que ofrende con amor a su obra. Porque ofrendamos del 90% que nos queda de nuestro salario o de nuestro ingreso, ofrendamos al Señor para que su obra pueda salir adelante, ¿verdad? Bueno, la segunda venida premilenaria de Cristo vendrá otra vez, Cristo vendrá por segunda vez a la tierra. El Señor pues ha prometido regresar y la segunda venida está compuesta de dos fases. La primera es la venida invisible que viene a llevarse a la iglesia y en ese momento los muertos en Cristo resucitan y los que hayan quedado vivos pues serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para reunirse con el Señor en el aire. Y luego, 7 años más tarde de haberse venido a llevar la iglesia, regresará, que aquí ya regresa de forma visible. Todos los hombres en la tierra le verán, ¿verdad? Los que estén vivos y aún los que estén en los infiernos le verán. Esa es la segunda venida premilenaria de Cristo que en su momento en la clase de escatología la vamos a ver un poquito más a profundidad. La resurrección, pues todos los muertos, tanto los justos como los malos, serán resucitados. Los justos que estén muertos se levantarán en la primera resurrección, que es la resurrección de los muertos en Cristo, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo o en el rapto. La resurrección de los malos que estén muertos se llevará a cabo después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, teniendo esperanza. Bueno, eso va a suceder después del reinado de 1000 años y se levantarán los muertos impíos para pararse ante el trono blanco. Vida eterna para los justos, los que mueran en el Señor y los que estén sirviendo cuando Él venga recibirán la recompensa de la vida eterna. Hay que perseverar, hay que prevalecer. Dios nos ha regalado su salvación, Dios nos ha regalado su comunión, su perdón, su espíritu. Prevalezcamos y que el Señor nos encuentre perseverando para recibir el regalo de la vida eterna. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna, según Mateo 25, 46. Entonces la vida eterna está allí para todos nosotros. El castigo eterno para los malos. Nuestra vida en este presente mundo determinará cuál será nuestra recompensa eterna. Los inconversos y los malos están destinados al tormento eterno, donde no habrá manera de escaparse, no habrá liberación ni aniquilación. O sea, cuando dice que no habrá ni liberación ni aniquilación, quiere decir que no tienen chance de salir, no hay opción y tampoco morirán. O sea, serán atormentados sin morir. Entonces hay que perseverar en el Señor con lo que sea para no ir a ese lugar. Bueno, ya estas otras doctrinas que vemos aquí son puntos de vista de la norma cristiana de nuestra iglesia. Abstinencia total de todo licor u otras bebidas alcohólicas. La Biblia expresamente prohíbe el uso de bebidas embriagantes. Aún la indulgencia más mínima es pecado y no se estará conservando la norma bíblica de santidad, Entonces, nosotros los cristianos no bebemos ni tragos, ni vino que contenga alto porcentaje de alcohol. No, hay vinos que se pueden tomar porque tampoco vamos a ser radicales en esto, pero hay que revisar el alto porcentaje de alcohol. Lo que es recomendable beber es jugo de uva que venden en los supermercados y a alguien pues le gusta esto, pero eso no rompe su moralidad ni su comunión con Dios. Ahora, lo que es whisky, tragos y todo tipo de bebida alcohólica, embriagante, eso sí daña nuestra moralidad. No importa si es Navidad, si es cumpleaños, si es el Día de las Madres, o el Día del Padre, o el Día del Pastor. No hay fiesta
que pueda justificar el uso de la bebida embriagante, como algunas personas, ¿verdad?, lo suelen hacer, ¿verdad? Y después están reconciliando con Dios hipócritamente. Bueno, el uso del tabaco en cualquier forma, opio, morfina, lo que sea, el creyente no debe fumar ni una ni por otra razón. Bueno, el cigarro es tan ofensivo, tan, tan ofensivo que aún que otro lo fume es ofensivo para la salud. Así es que todas estas doctrinas nos ayudan a nosotros a formar formar nuestro panorama completo de quién o qué es lo que voy a hacer con el bautismo, ¿verdad? Bueno, la observancia del sábado era un requisito para la ley judía. Esto no aplica a la dispensación de la gracia, que es en el tiempo que estamos nosotros, la dispensación de la gracia. Entonces el domingo no es una observancia sabática, más es un día que se ha separado y en donde se rinde culto especial a Dios, ¿verdad? Donde todo el mundo está en libertad de sus funciones laborales y decide ir a la iglesia, ¿verdad?, a adorar al Señor. El sábado era para los judíos de aquel tiempo, antes de que Cristo viniera. Y pues el sábado actualmente lo guardan los adventistas. Contra el divorcio y el pecado de volverse a casar, el divorcio y el recasamiento constituyen el pecado de adulterio. Según Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Bueno, los únicos casos que permiten el recasamiento son la fornicación y la muerte. La fornicación no es un caso de infidelidad o de adulterio, mas es el caso de estar casado o casada con el esposo o esposa de otra persona, según 1 Corintios 7:2. Mas por causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Bueno, el asunto del divorcio no le sirve a nadie, ni a los hijos, ni a la familia, ni a los familiares, a nadie. Si una mujer cristiana se divorcia de su marido, que es, creo, la última instancia que pueda hacer o que pueda ejecutar, es para que sepa que ya no se va a volver a casar. Es para que sepa que ya no se va a volver a casar. ¿Por qué? Porque se casó, ¿verdad? Y el asunto está de que en el Señor no se aceptan divorcios. Si una mujer cristiana se casó por la ley y por la iglesia, sabiendo lo que estaba haciendo, se puede divorciar, sí, pero no se puede volver a casar. Según el libro de 1 Corintios 7, en todo su capítulo, no habla de un recasamiento. Entonces solo puede hablar de dos cosas, reconcilio o separación, pero no volverse a casar. Entonces eso debe de estar claro. Si una mujer creyente vive con un hombre inconverso y este hombre inconverso dice, yo ya no quiero vivir contigo, ya no puedo más, entonces la mujer debe darle libertad, pero debe de quedarse ella para el Señor o esperar a que el cónyuge muera, aunque la persona muera, para poderse volver a casar con tal que sea en el Señor. Bueno, estas han sido cada uno de los puntos más o menos necesarios, ¿verdad? Cualquier pregunta usted me lo puede hacer con toda la libertad a mi WhatsApp. Esos son los puntos doctrinales que hemos dado un repaso para que usted sepa lo que va a hacer, ¿verdad? Lo que va a hacer, y como ya le dije, pues podemos brindarle un pastoreo por virtual, por celular, como usted quiera, una atención allí, una comunicación en la que podamos ayudarle, y pues que en el nombre de Jesús todo salga bien y estaremos en contacto, estaremos en comunicación para cualquier incógnita o cualquier duda que usted tenga. Padre, te damos las gracias por todo lo que nos has permitido hablar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús te alabamos. Nos rendimos a ti.
Te pido que bendigas la vida de mi hermana Carmen, te pido que la ayudes, te pido que la fortalezca. Te pido, Jehová Dios, que concedas las peticiones, Señor, que ella eleva delante de ti, y en el nombre de Jesús, Padre Santo, ilumínala para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.